Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. La Corte de Miami-Dade y Florida International University utilizan las camaritas de OI Security and Technology para preservar sus propiedades. Yo las recomiendo. Aquí en el estudio de Agárrate también están esas camaritas que te permiten vigilar todas tus propiedades las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una nitidez impresionante. OI Security and Technology además te asesora para colocar el sistema de seguridad en tus propiedades. Bueno, vamos a hacerle una entrevista a continuación. Vamos a conversar con alguien bien interesante y que se mueve en las redes de una forma muy sarcástica, pero para mí muy certera. Se trata de Daniel Lara Farías, que tiene un programa de radio que creo que se llama Así nos vamos, así nos vemos, así... ya no me acuerdo cómo se llama el programa, ya se lo voy a preguntar, pero además es editor del periódico online La Cabilla. Lo tenemos vía Skype desde Venezuela. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, contento de estar contigo. ¿Cómo es que se llama el programa? El programa que tú no escuchas por lo que veo, y así nos va. Así nos va. Y así nos va, y así nos va es el programa que yo estaba los sábados junto a Neomar Hernández, y cuando Conatel de forma ilegal y artera sacó del aire a nuestro amigo en común Iván Ballesteros, pasamos a sustituirlo, intentando, creo que no lo hemos logrado aún, alcanzar los altos niveles de audiencia y de combatividad que él tenía. Bueno, hoy es jueves de Plomo Parejo, no vayan a creer que tenemos a Daniel por Plomo Parejo, porque Iván también va a estar con nosotros el día de hoy, Iván Ballesteros, pero me imagino que Conatel diría, bueno, qué mal negocio hice, porque ahora por Iván me pusieron a Daniel Lara Farías ahí, que como que es peor. Más o menos, más o menos. Daniel, estaba viendo en tus redes, en el perfil dice Adeco, Atorrante y Cabillero. Si tú eres Adeco, no podemos hablar aquí mal de Ramos Alup, entonces. No, todo lo contrario, porque los adecos tenemos el deber ahorita de hablar mal de Henry Ramos Alup, que no es hablar mal, sino describirlo, porque Henry Ramos Alup se ha descubierto, algunos han descubierto hoy, yo lo descubrí hace tiempo, de que él es el principal antiadeco que tiene este país. Pero a mí me parece muy importante que tú te sigas sintiendo adeco a pesar de eso, porque yo decía en estos días, Daniel, que ¿por qué los adecos de verdad no terminan de tomar ese partido? Entonces la gente lo que hace es que se va del partido. No, lo que tienen que hacer es darle un golpe de estado a Henry Ramos Alup y quedarse con el partido, porque acaso que el partido tiene la culpa. Claro que Acción Democrática no tiene la culpa, sin embargo, yo considero que la dirigencia es producto siempre de la sociedad que los lleva a ser dirigentes. Y yo siento que tenemos que revisarnos muchísimo como adecos lo que hemos permitido que Henry Ramos esté allí durante tanto tiempo, y además de eso lo que hemos permitido como militantes y como activistas o dirigentes que el partido haya degenerado al nivel en que degeneró, porque Henry Ramos Alup no es otra cosa que la degeneración de Acción Democrática. Yo hablaba en estos días con un ex dirigente del partido del interior del país, hoy en otra agrupación, que me decía que él nunca jamás se hubiese imaginado, en los tiempos en los que él fue secretario general seccional del partido, que ese hombre que era Henry Ramos Alup, que era ni siquiera el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, sino como el último de la lista, pudiese ser algún día secretario general de Acción Democrática. Bueno, imagínate cómo degeneró Acción Democrática como para que Henry Ramos sea el secretario general. Y mira cómo nos va. Yo hoy me sorprendí mucho porque se corrió la especie de que tu amigo Ismael García se había incorporado a Acción Democrática. Eso es verdad, eso es verdad. Mira, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Acción Democrática inscribió la candidatura de Ismael García a gobernador por el estado Aragua. Entonces podría ser peor, porque de repente no es que Ismael se metió a adeco, sino que los adecos se metieron a ismaelistas, que sería una cosa terrible y muestra de la desgracia. Sin embargo, hoy conversaba en mi programa y lo contaba, que quizás no sea tan malo, porque Ismael García fue uno de los que defenestró a Teodoro Pekov del MAS. De repente el tipo, bueno, se termina agarrando a Acción Democrática y saca a Henry Ramos y nos hace ese favor, y después lo sacamos a él, total. Pero eso es el mundo al revés, porque mira, a mí me dicen, o yo considero que eso sería una traición a Primero Justicia. Ismael pertenece a Primero Justicia porque se supone que Richard Mardo era el candidato de Primero Justicia en Aragua.
Claro, pero es que estamos hablando de estafadores. Los estafadores no hay forma de que podamos analizar esto sin entender que son unos grandes estafadores. Y el estafador, bueno, aquí hay paquetes chilenos, aquí hay todo tipo de estafa. Aquí hay paquetes chilenos, aquí están todas las modalidades distintas de estafa y de prestidigitación política para engañar y seguir engañando al electorado y a la gente, a la población, con los mismos argumentos que te dicen que el CNE es fraudulento. Con los mismos argumentos te dicen que, bueno, que como es fraudulento igual hay que votar. Es el argumento o la argumentación de los estafadores. Y lo que está ocurriendo en Aragua y lo que está ocurriendo en el resto del país, porque lo de Ismael García es un detalle, pero Acción Democrática inscribió también la candidatura de Henry Falcón en el estado Lara. ¿Qué? Claro, y eso lo hace pasando por encima de la propia militancia de Acción Democrática en el estado Lara, que ha sido víctima de los atropellos del señor Henry Falcón como gobernador en su ruta, en las distintas labores de activismo. Han inscrito la candidatura de un hombre del cual Henry Ramos Alup, y yo lo recuerdo bien, porque caramba, tengo edad para recordarlo, Henry Ramos Alup en el año 2000 decía que el Burro Martínez, Luis Eduardo Martínez, quien fue gobernador del estado Monagas del 95 al 98 y se reeligió en el 98. En el año 2000, Luis Eduardo Martínez se fue corriendo y abandonó la gobernación de Monagas, escapó del país. Sí. Y en aquel momento, y tú también lo recuerdas, Henry Ramos Alup dijo de Luis Eduardo Martínez que el Burro Martínez y su esposa eran peores que Blanquibáñez. Hoy Henry Ramos Alup nos sorprende postulando a Luis Eduardo Martínez a gobernador de Monagas y a su esposa a gobernadora del Tamacuro. ¿De qué estamos hablando aquí entonces? Estamos hablando de que, bueno, de que se sacan, Henry Ramos Alup pareciera que tiene, o la oposición en pleno, completa, que tuviese una monstruoteca. Entonces, cuando quieren asustar a la gente, cuando tú crees que te vas a asustar por Ismael García, te sacan a Henry Falcón. Y cuando crees que ya el miedo pasó, te sacan al Burro Martínez. Y cuando crees que la cosa pasó, te sacan a la esposa del Burro Martínez. Y cuando crees que todo está bien, te sacan a José Gregorio Montilla y te lo lanzan en Apure otra vez. Y José Gregorio Montilla está vivo todavía. Cuando yo era chiquita era gobernador de Apure. Bueno, debo decirte, Patricia, que el promedio de edad, el candidato más joven que tiene Acción Democrática a nivel nacional tiene 48 años, que es Alfredito Díaz, candidato a gobernador de Nueva Esparta. Es el más joven. Mira, yo estoy aquí con la boca abierta. Yo te digo, yo que creía que yo tenía mucho conocimiento, información, lo del Burro Martínez me ha dejado en shock, porque además que yo me imaginaba que ese señor no había regresado, porque él tiene universidades aquí afuera, él se dedicó a invertir sus recursos en el exterior. Y entonces ahora quiere volver a ser gobernador. Lo más importante no es eso, es que, te digo, es una monstruoteca. O sea, no te sorprendas tanto. Hay otra cosa más sorprendente. Bernabé Gutiérrez aspira de nuevo a ser gobernador del estado Amazonas. Pero si Bernabé Gutiérrez tiene un expediente que viene de cuando era gobernador, se lo tiene este gobierno, ya se lo cerraron. Bueno, tú sabes que Bernabé Gutiérrez tenía 18 causas abiertas. Entiendo que ya gracias a sus abogados ha logrado cerrar algo así como 17 o 16, le quedarán 2, ¿no? Pero lo importante es que Bernabé Gutiérrez, tiene una carrera política de tal magnitud que el Código Penal venezolano está dedicado a su vida. Entonces imagínate, con ese prontuario el señor se lanza a gobernador de Amazonas, aprovechándose, por cierto, de que el actual gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, ha sido perseguido y no le van a permitir que inscriba su candidatura con todo esto que le ha hecho el régimen chavista. Entonces, aprovechándose de esa circunstancia, Bernabé Gutiérrez aspira a ser de nuevo gobernador del estado de Amazonas. Amazonas ha tenido solamente 2 gobernadores electos, Bernabé Gutiérrez y Liborio Guarulla. Bueno, y como que seguirá en eso. No, de verdad que yo te digo, lo de Bernabé también me sorprende muchísimo porque, Daniel, hablando de ese partido, porque tú eres ADECO, inscrito, ¿tú estás inscrito en Acción Democrática? Claro, ¿quieres ver el carnet? Ajá, yo quiero ver, sí, porque por cierto, que a mí que me acusaban de ADECA, yo en mi vida he estado inscrita en ese partido, en mi vida, bueno, para que sepas. Pero tienes la pinta, mira, aquí está mi carnet. No, ninguna pinta. Ahí está mi carnet. En mi vida he tenido ese carnet. No. Sape gato. Yo jamás he sido ADECA. Y el carnet, ¿tú sabes quién lo firma? ¿Tú sabes quién firma el carnet? Mira esta barbaridad, mira. ¿Quién te lo firmó? A ver si se ve ahí. Bernabé. Pero te lo firmó Bernabé. Para que mira. vea. Ahí está.
Por ejemplo, en Amazonas no hay adecos jóvenes que protesten eso. En Lara no hay adecos que... No es válido hacerle una protesta en la casa del partido o en donde funciona Acción Democrática de Henry Ramos. Eso no es válido. Bueno, yo te voy a contar algo, Patricia, que es primera vez que lo cuento en público. En el año 2013 se organizó, discúlpame, un amplio movimiento de gente, de adecos molestos, que pensaban que había que tomar acciones que buscaran sustituir a Henry. Y en aquel entonces, y discúlpame, tengo una gripe bien fuerte. ¿De qué año me estás hablando? ¿De qué año? Te estoy hablando del año 2013. 2013. En el año 2013 se empezó a organizar un movimiento de adecos, de la vieja guardia muchos, y de las nuevas generaciones muchos también, para buscar hacer una acción de destitución de facto de Henry Ramos Alum. Cuando la acción estaba prácticamente ya organizada y montada, ocurrieron tres cosas particulares. Uno, me esperaron saliendo de la emisora y me dieron un batazo en la cabeza, con un bate de aluminio. Consecuencias para mí, que todavía físicamente las tengo, consecuencias de salud que me causó esa agresión. A los 2 días, a mi compañero también de partido y de programa, Neomar Hernández, le partieron el vidrio trasero de su carro, dejándole bueno, si te parten el vidrio de tu carro, después de que a tu compañero de radio le partan la cabeza con un bate de aluminio, creo que está la cosa clara, ¿no? Y a otra persona, a la cual no voy a mencionar, porque no estoy autorizado para hacerlo, que también se le asociaba con este movimiento, la intentaron secuestrar saliendo de su casa o de su trabajo. Es decir, empezaron a ocurrir una serie de hechos cuando ya más o menos la organización del asunto ya no estaba montado en una toma del CEN, sino en una organización de un movimiento a nivel nacional. Cuando ocurrieron esos hechos, mucha gente cogió miedo, mucha gente pensó que las 3 agresiones tenían que ver con las cosas que se estaban organizando. Supimos que había gente infiltrada que le llevaba información a Henry Ramos de todo cuanto estábamos haciendo. Y bueno, parece que podría hablarse de coincidencias. Yo no tengo pruebas. Yo denuncié la agresión a la Fiscalía General de la República en su momento. A mí se me hizo toda la pericia, los exámenes forenses. Sí. Hay constancia de esa denuncia. Esa señora que anda por allí dándosela hoy de estrella, porque Luisa Ortega Díaz es como Topacio, o sea, pasó toda la novela ciega y se despertó en el último capítulo, fue que recuperó la visión. Bueno, esa señora tiene todavía metido en una gaveta el expediente con el cual yo denunciaba que yo había sido agredido. Es más, te cuento más. Yo fui agredido en un sitio público donde había cámaras y la Fiscalía General de la República ni siquiera se movió a recoger los videos de lo que allá había ocurrido. Bueno, quiere decir que ese concubinato, como dice Mariana Salazar, viene de hace rato, ¿no? No, aquí yo no entiendo cómo es la cosa, si es un concubinato, una unión de hechos o qué. Pero lo que yo sí sé es que yo fui víctima de Luis Ortega Díaz porque el no haber investigado mi caso, por supuesto, me convierte a mí en alguien al cual no se le hizo justicia. ¿Quién fue el que me agredió? Mira, no lo sé. Dice que Henry Ramos Alum que ordenó que me dieran el batazo. Él y que echa chistes con eso. Y dice, bueno, y si Daniel sigue fastidiando, lo volvemos a dar un batazo. Yo no tengo pruebas para decir que fue él, porque la señora Luis Ortega Díaz no investigó. Que es la que tenía que haber hecho esa investigación. Fíjate, por supuesto, yo no soy policía. Como dicen los investigadores, hay mucho indicio. Bueno, parece, ¿no? Hay mucho indicio. Fíjate, tú me estás hablando del 2013. Bueno, ya se me pasó el tiempo este segmento, pero te voy a echar un cuento. Yo te voy a hablar de antes. Yo creo que desde 2002 o 2003 hubo también una rebelión. Tú sabes, sí, tiene que ser en 2003 porque yo me vine en el 2005 y fue antes de eso. Una vez yo tuve una conversación con Alfonso Marquina, cuando Alfonso Marquina todavía era DECO. Y Alfonso siempre resentía la forma de llevar el partido de Henry Ramos Alum dictatorial, pues, y sin absolutamente respaldo como hacía las cosas, etcétera, o sea, simplemente secuestrando el partido. Y yo recuerdo que yo le dije a Alfonso Marquina, esto tampoco lo he contado nunca, le dije,
Pero ¿por qué tú no le das Alfonso Marquina en ese momento tenía muchísimo liderazgo, que no lo tiene ya. Eso le dije, mira, el tren del liderazgo y el tren de la fama y el tren de político suele pasar y no regresa más. Y tú en ese momento, Alfonso Marquina tenía muchísimo liderazgo, la gente lo seguía, la gente lo quería, era como un delirio alrededor de él. Le dije, quítale el partido a Henry Ramos, sácalo de ahí. Bueno, prefirió salirse de Acción Democrática a enfrentarse a Henry Ramos. Así que Henry Ramos así como el coco. Pareciera, y aparte de eso, tiene la lamentable costumbre de agarrarse para sí a liderazgos jóvenes para utilizarlos en contra de otros jóvenes y luego desecharlos. Lo hizo con Marquina, en efecto, lo hizo en su momento con Negal Morales, al cual acaba de recoger, por cierto, y lo lanzó a la gobernación de Miranda, no sé con qué liderazgo, porque él ni siquiera es de Miranda, él es de Valencia. Lo hizo con Ángel Medina, lo hizo con otros dirigentes jóvenes a lo largo de todo este tiempo, y pareciera que entonces el señor es como las brujas que necesitan sangre joven para mantenerse fuerte. Yo no sé de qué va esto, pero lamentablemente hablar de Acción Democrática para mí en lo particular es sumamente doloroso. Me imagino. Vamos a ir a un corte, Daniel. Al regreso vamos a hablar de el paso tan importante que dio María Corina el día de hoy, y yo quiero que tú, que tienes tanto contacto con la gente, porque tienes una audiencia, además, una audiencia AM, que es la audiencia importante en Venezuela. Para quienes no sepan, AM son las emisoras de radio que escuchan los sectores populares. Radio Caracas Radio es la radio que escuchan los sectores populares. Yo quiero que tú al regreso me digas cómo está la gente en Venezuela, porque yo acabo de hacer un segmento al principio, Daniel, para ponerte en contexto, donde digo que bueno, ahora le toca a María Corina y a Antonio Ledesma. Lamentablemente Leopoldo López ya no entra aquí porque se inscribió en esas regionales, tomar el liderazgo de la gente que definitivamente no está de acuerdo con ir a elecciones regionales y convalidar el Consejo Nacional Electoral. Yo quiero que tú al regreso me digas cómo está el país en ese sentido. Es decir, si María Corina Machado y Antonio Ledesma desde su casa donde está preso podrían liderizar junto además a la resistencia que está en el mismo plan, a la mayoría del país que simplemente quiere una salida y no quiere seguir haciéndole el juego al gobierno. Al regreso continuamos conversando con Daniel Lara Farías. Ya volvemos.